Me llamo Antonia Vargas. Tengo 63 años. He pasado la mayor parte de mi vida detrás del mostrador de una panadería, pesando harina y fingiendo que no me importa el silencio que llega cuando la familia deja de llamar. Ese sábado, la ciudad de Oaxaca parecía medio dormida bajo una llovizna suave. Fui al mercado en la plaza de Santo Domingo, diciéndome que necesitaba manzanas frescas, aunque en realidad solo quería volver a escuchar el bullicio de la gente. El aire olía a café, lluvia y cacahuates tostados. Observé a los vendedores colocando sus sombrillas de colores, parejas con vasos de papel llenos de atole, músicos afinando sus guitarras cerca de la fuente. Vida cotidiana. Entonces la vi. Una niña pequeña estaba sentada al borde de la fuente, con los pies descalzos recogidos bajo su cuerpo, abrazando una muñeca de trapo con un solo ojo. Su cabello caía en mechones enredados, húmedos por la brisa. No pedía limosna como los demás cerca de ahí. Solo miraba el agua, como si esperara que le hablara. Algo en su quietud me atrajo. Compré un pan dulce en un puesto cercano y me agaché a su lado. «Toma, pequeña», dije, ofreciéndole la bolsa. Ella levantó la cara. Sus ojos eran oscuros, demasiado grandes para sus mejillas delgadas, y justo debajo del derecho había un pequeño lunar café, tan familiar que me cortó el aliento. Mi hijo tenía uno idéntico. La niña parpadeó, dudó, y luego susurró. «Abuela», esa palabra rompió el aire. Me quedé helada. El sonido del mercado se desvaneció hasta que solo quedó la lluvia, cayendo suavemente entre nosotras mientras ella esperaba que yo hablara. La niña se llamaba Lila. Lo dijo en voz baja, como si la palabra pudiera desvanecerse si la pronunciaba demasiado fuerte. Cuando le pregunté por sus padres, señaló hacia el río, al otro lado del puente de San Jacinto, en Oaxaca. Su mano era pequeña, temblando de frío. La seguí bajo la llovizna, cruzando banquetas llenas de charcos y el olor a asfalto mojado. El aire se volvió más pesado al llegar bajo el puente. Los sonidos de la ciudad, carros, risas, música se apagaron en un murmullo de lluvia y tráfico sobre nuestras cabezas. Lila se detuvo cerca de un montón de cajas de cartón aplastadas y cajones de plástico. Ahí, agachado junto a un carrito de supermercado, un hombre clasificaba botellas en un costal. Su chamarra estaba rota, el cabello sucio, los hombros flacos bajo la tela. Se giró al escuchar nuestros pasos. Por un instante no lo reconocí. Luego algo en la línea de su mandíbula, la forma de su boca, atrapó la luz. Mi respiración se detuvo. Gabriel, mi hijo. Se quedó inmóvil, los ojos abiertos, la incredulidad cruzando su rostro antes de que la vergüenza la enterrara. Sus manos se detuvieron sobre las botellas. «Mamá», murmuró, apenas audible, «no deberías estar aquí». Di un paso adelante. El suelo resbalóso bajo mis zapatos. «Estás vivo», dije. Aunque las palabras sonaron extrañas en mi boca, su mirada cayó al suelo. La lluvia comenzó a caer más fuerte, goteando por las grietas sobre nosotros. Lila se acercó a su lado, apretando la muñeca. «Lo siento», susurró él. «No es lo que parece. Quise hablar, preguntar todo de una vez por qué, cómo, dónde estaba ella, pero no salió nada. Solo sentí los años de silencio entre nosotros. Pesados como el puente mismo, me hinqué en el lodo, lo bastante cerca para ver sus manos temblorosas. «Vengan a casa», dije, «los dos». Él levantó la vista, la lluvia rayando la mugre en su rostro. Abrió la boca, pero no salió sonido. Luego asintió una vez, casi imperceptible, y abrazó a Lila como si ella fuera lo único que lo mantenía en pie. Los tres nos quedamos ahí, bajo el rugido gris del puente. La ciudad moviéndose arriba, sin saber que una madre había encontrado a su hijo otra vez. Esa noche, la casa se sentía más pequeña de lo que recordaba. El calentador zumbaba suavemente, llenando el silencio que ninguno sabía cómo romper. Lila se había quedado dormida en el sofá.
envuelta en una cobija vieja que aún olía ligeramente a canela de años pasados. Me senté frente a Gabriel en la mesa de la cocina, la misma donde alguna vez celebramos sus cumpleaños. Esperamos la carta de aceptación de la universidad y, después, lloré por su ausencia. Mantuvo los ojos en la taza entre sus manos, girándola lentamente, como si el movimiento pudiera darle tiempo. «Te debo la verdad», dijo al fin. Su voz era áspera, desconocida. Me contó que todo comenzó con Sofía, su voz suave, su sonrisa rápida, la forma en que podía torcer cualquier discusión para hacer parecer que ella era la víctima. Ella le susurró que yo era tóxica, que quería controlarlo, que nunca la vería como suficiente, y él le creyó. Ella dijo que necesitábamos distancia, murmuró. Un nuevo comienzo, lejos de tus juicios. Hizo una pausa, avergonzado. Ella eligió Suecia. Dijo que tenía un primo allá que podía ayudarnos con visas, permisos de trabajo. Vendí todo lo que tenía mi camioneta, las herramientas, hasta la guitarra vieja de papá por las cuotas de inmigración. Mi pecho se apretó. Todavía recordaba el último mensaje que me envió corto, frío, final. Nos vamos a Suecia. No llames otra vez. Lo leí una y otra vez hasta que las palabras perdieron forma, hasta que me convencí de que se había ido para siempre. Gabriel se frotó las manos sobre el rostro. Una semana después, ella desapareció. Se llevó el dinero, los documentos, incluso el pasaporte de Lila. Llamé a todos los números que tenía. Nada. Fui a la policía, pero lo llamaron un asunto civil y dijeron que no tenía pruebas suficientes para seguir. Me miró entonces, los ojos rojos y húmedos. Quise volver a casa. Mamá, pero no pude. Me dio vergüenza. No sabía cómo enfrentarte después de lo que dije. Extendí la mano sobre la mesa y la puse sobre la suya. Su piel estaba fría, los nudillos en carne viva. Ella te dijo que yo era tóxica, susurré. Y dejé que me borrara. Nos quedamos ahí mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas. Años de enojo, confusión y silencio flotaban entre nosotros como vapor saliendo del té intacto. En algún lugar de esa quietud sentí algo cambiar, no el perdón, aún no, pero el leve calor de algo que podría crecer hacia él. El vapor llenó el baño cuando abrí la llave, las tuberías gruñendo por el uso repentino. Lila estaba en la puerta, tímida y quieta, sus brazos delgados abrazando esa muñeca rota. «Está bien», le dije suavemente. «El agua está tibia». Dudó. Luego me dejó ayudarla a subir a la tina. Lavé la mugre de sus manos y cabello, el agua volviéndose gris. Luego clara otra vez. No habló mucho, solo susurró. Gracias cuando la envolví en una toalla que olía ligeramente a lavanda. Por un momento, vi su reflejo en el espejo, mejillas rosadas por el calor, ojos entrecerrados de comodidad. Una niña no debería verse tan grande. En la cocina, removí una olla de caldo de pollo, la misma receta que mi esposo elogiaba en noches frías. El aroma llenó la casa, ahuyentando el aire mustio de años silenciosos. Puse un plato frente a Gabriel sin decir palabra. Comió despacio, como si no estuviera seguro de merecerlo. Cuando terminó, fui al closet del pasillo y saqué el abrigo que había sido de su padre, un chamarra gruesa, gastada en los codos, pero aún resistente. Lo puse sobre el respaldo de su silla. «Es tarde», dije. «Lo necesitarás mañana». Asintió, con los ojos bajos, la voz apenas un susurro. «Gracias, mamá». Más tarde, preparé el sofá, pero Lila no quiso dormir sola. Se acurrucó entre nosotros, pequeña y cálida. Su respiración suave contra la casa silenciosa. La lluvia se suavizó afuera, golpeando ligeramente las ventanas, por primera vez en 3 años. Las habitaciones ya no se sentían embrujadas. La casa olía a caldo. Jabón y pan, cosas comunes, tal vez, pero esa noche se sentían sagradas. A la mañana siguiente, desperté con el suave sonido de la lluvia deslizándose por las ventanas y el leve crujido de pasos en el pasillo.
Gabriel ya estaba despierto, moviéndose en silencio por la cocina, apartando los platos vacíos de caldo de la noche anterior. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire, una paz pequeña, sin palabras. Esa semana, abrí las puertas de Dulces de Vargas por primera vez en 3 años. El polvo flotaba en la luz gris de la mañana, asentándose sobre las vitrinas viejas y los estantes de madera. El letrero sobre la puerta aún llevaba la obra de mi esposo. Aunque la pintura empezaba a descascararse, toqué las letras desvaídas con el dedo, recordando las risas que solían llenar este lugar. Gabriel llegó con Lila de la mano, las mangas arremangadas, la determinación escrita en su rostro cansado. «Hagamos que brille otra vez», dijo. Le di un trapo, y comenzamos desde extremos opuestos del mostrador. El ritmo de limpiar se convirtió en una especie de lenguaje entre nosotros silencioso, constante, perdonador. Por la tarde, el aroma a azúcar y mantequilla llenó la panadería otra vez. Horneé mi primer lote de conchas de canela, mientras Gabriel lijaba los bordes del mostrador y conectaba una laptop vieja que había guardado. «Deberías vender en línea», dijo, sus ojos brillando por primera vez en años. «La gente nos encontrará». Cuando salimos, la lluvia había parado. El aire olía limpio, dulce, vivo. Lila se agachó en la banqueta mojada, dibujando corazones torcidos y figuras sonrientes con gis. «Esta eres tú, abuela», dijo, señalando una figura con delantal grande y chongo desordenado. Para el fin de la semana, los vecinos comenzaron a regresar: la señora Morales de la calle, la joven maestra de la librería, un par de turistas que recordaban el letrero viejo. Las risas volvieron, más suaves ahora, pero reales. Una tarde, al cerrar, Gabriel se recargó en el marco de la puerta y dijo: «Se siente casi normal, ¿verdad?». Asentí, las manos aún espolvoreadas de harina. La calle afuera brillaba por la lluvia, las luces reflejándose en los charcos. Por primera vez en años, me permití creer que tal vez estábamos a salvo hasta que un cliente, casi de paso, mencionó que habían visto a una mujer llamada Sofía Lund de regreso en Oaxaca. La lluvia de la tarde se había vuelto constante, rayando las ventanas de la panadería como vidrio derretido. Estaba empacando una charola de pay de limón cuando el sonido de llantas en el pavimento mojado me hizo mirar hacia la calle. Un carro rojo nuevo, brillante, fuera de lugar entre la fila tranquila de tienditas, se estacionó frente a Dulces de Vargas. La puerta se abrió y ella salió. Sofía. Su cabello era perfecto, ondas castañas cayendo sobre los hombros de un abrigo rojo de lana. Llevaba tacones que sonaban secos contra la banqueta. Un sonido demasiado confiado para alguien que se había desvanecido en mentiras. La campana sobre la puerta de la panadería tintineó suavemente cuando entró, trayendo el leve aroma de un perfume caro que se sintió como una invasión. Gabriel se quedó helado en la caja. Sus manos temblaron ligeramente, manchando un recibo. Lila estaba en la trastienda, dibujando en una servilleta, tarareando para sí misma. Los ojos de Sofía pasaron de mí, buscando. «Vine a ver a mi hija», dijo, su tono dulce como jarabe, ensayado, «y a hablar de lo que es mío». «Lo que es tuyo», repetí. Mi voz calma pero tensa. Ella miró alrededor, sonriendo ligeramente a la vitrina. «La mitad de esto, técnicamente, propiedad compartida. ¿Recuerdas? Y me gustaría llevarme a Lila unos días. Se merece a su madre». La respiración de Gabriel se cortó. «La abandonaste», dijo en voz baja. Sofía ladeó la cabeza, fingiendo inocencia. «¿De verdad quieres hablar de crianza? Gabriel, la criaste bajo un puente». Las palabras lo golpearon como una bofetada. Pero antes de que pudiera hablar, di un paso adelante, colocándome entre ellos. El aire olía a azúcar y lluvia, denso y quieto. «Tú la dejaste ahí», dije con firmeza. «No tienes derecho a llamarte su madre». Por un momento, algo brilló en los ojos de Sofía, enojo. Tal vez miedo, pero desapareció tras otra sonrisa. Ajustó su abrigo,
su compostura precisa como cristal. Estaré en contacto, dijo suavemente. Escucharán de mi abogado. Luego se dio la vuelta y caminó bajo la lluvia. El abrigo rojo brillante contra el gris. La puerta del carro se cerró. Las llantas chirriaron y se fue. Gabriel se hundió en una silla, las manos sobre el rostro. Me quedé junto a la ventana, viendo las luces traseras desvanecerse en la llovizna. Parecían casi brasas perdiéndose en la niebla, pero yo sabía mejor. Las brasas no mueren en silencio. Empezó con una reseña a una estrella, escrita por alguien que nunca había oído. Compré pastelitos para el cumpleaños de mi hijo. Todos se enfermaron. Para la mañana siguiente, había 5 más. Al caer la noche, 50. Cada una sonaba ensayada, como un guión copiado y pegado. Luego vino la publicación que se esparció por todos lados, una foto de un niño en una cama de hospital, una caja de dulces de Vargas colocada cuidadosamente a su lado. El pie de foto decía: esto pasa cuando la codicia envenena los pueblos pequeños. Los pedidos se desvanecieron de la noche a la mañana. Vecinos que conocía desde hace décadas evitaban mi mirada. El aroma a azúcar y canela aún flotaba en la panadería. Pero ya no reconfortaba, pesaba como culpa. Cuando Lila llegó de la escuela, sus hombros caían bajo su mochila. Dijeron que hacemos dulces envenenados, susurró. Sus ojos brillaban, valientes pero a punto de romperse. Me arrodillé a su lado. No hiciste nada malo, dije, aunque mi propia voz temblaba. Gabriel estaba en el mostrador, revisando comentarios que se multiplicaban como maleza. Tal vez ella gana otra vez. Mamá, dijo en voz baja. Tal vez esto es todo lo que quería. Me quedé ahí, sintiendo las palabras hundirse en mí como piedras. Luego me giré hacia el teléfono viejo junto a la caja. Cuando Rafael Gómez contestó firme, familiar, casi lloro de alivio. Vi las publicaciones, dijo. Es grave, es ella. Logré decir, Sofía. Hizo una pausa. Su voz calma pero afilada con propósito. Entonces empezamos a pelear. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas. Adentro, sentí algo más firme crecer en mí, no enojo, no miedo, sino determinación. La tormenta podía venir. La enfrentaríamos. Rafael llegó 2 mañanas después, cargando un maletín que parecía más viejo que nosotros. A su lado estaba una mujer de unos 30 años, de mirada aguda y tranquila. Ella es Isabel Torres, dijo. Es abogada asociada en mi equipo, maneja los litigios. Nos sentamos alrededor de la mesa de la panadería. El olor de muffins enfriándose llenando el aire. Rafael abrió sus archivos, esparciendo papeles sobre la madera gastada. Empecemos con lo que sabemos, dijo. Las reseñas, la foto, la amenaza de custodia, todo apunta a ella. La voz de Isabel era firme. Rastreamos las direcciones IP de las cuentas falsas. Todas vienen del mismo lugar en Tlaxcala, un departamento rentado bajo el nombre de soltera de Sofía Lund. Deslizó los impresos hacia mí. Mis manos temblaron al leerlos. Rafael continuó, sacando otra carpeta. El niño en esa foto del hospital. Su madre confirmó que fue tratado por un ataque de asma, no por intoxicación. Los registros del hospital coinciden con nuestra línea de tiempo. Obtuvimos un registro de urgencias redactado bajo citación y una declaración jurada de la madre del niño confirmando que fue asma, no intoxicación. Isabel asintió. Y la foto fue montada con una caja de dulces vieja que encontró en línea. Tenemos marcas de tiempo para probarlo. Gabriel se inclinó hacia adelante, el rostro pálido pero decidido. Y el negocio Rafael sonrió ligeramente, la clase de sonrisa que solo viene de la certeza. Ella no tiene derecho. El acuerdo de divorcio incluye una cláusula que probablemente olvidó Sofía, renunció a cualquier derecho sobre bienes compartidos. El documento está notariado y sellado. Una línea acaba con su caso. Por un largo momento, nadie habló. El sonido de la lluvia contra el vidrio llenó el silencio, constante y firme.
Miré la montaña de papeles frente a nosotros no como evidencia de guerra, sino de supervivencia. No solo estaba defendiendo una panadería, defendía el nombre de mi hijo, la paz de su hija, y la verdad que construimos con nuestras propias manos. El miedo que una vez me dominó comenzó a desvanecerse, reemplazado por algo más callado, más fuerte, una especie de fe que no necesitaba palabras. El juzgado olía ligeramente a papel y lluvia. Los reporteros abarrotaban el pasillo, sus cámaras destellando antes de que las puertas siquiera se abrieran. Me senté junto a Gabriel en la mesa de la defensa. El sonido de abrigos rozando y chismes susurrados llenando el lugar. Frente a nosotros, Sofía estaba con su abogado, su abrigo rojo cuidadosamente puesto sobre la silla, como un disfraz que no podía quitarse del todo. Cuando el juez entró, el salón se sumió en silencio. El abogado de Sofía se levantó primero, hablando con indignación ensayada. Mi cliente fue engañada. Su señoría. Se le negó su parte legítima de la propiedad y el acceso a su hija. Sofía se secó los ojos con un pañuelo, las lágrimas cayendo perfectamente a tiempo. Isabel se levantó después, tranquila y firme. Su señoría comenzó. Las pruebas demostrarán que las demandas de la señora Lund carecen totalmente de mérito. Su voz tenía una precisión silenciosa que llenó el salón sin elevarse. Una por una, presentó las pruebas direcciones IP, vinculando las reseñas falsas al departamento de Sofía, los registros hospitalarios desmintiendo la intoxicación y finalmente el acuerdo de divorcio. Isabel entregó el papel al secretario, quien lo pasó al juez. El sonido de las páginas al voltearse fue más fuerte que cualquier otra cosa en la sala. Este documento, continuó Isabel, fue firmado y notariado por la señora Lund, confirmando que renunció a cualquier reclamo futuro sobre propiedades o ingresos derivados de los negocios del señor Vargas. El juez ajustó sus lentes, leyendo la línea 2 veces antes de hablar. Señora Lund, dijo, mirándola directamente, ¿firmó esto por su propia voluntad? Sofía abrió la boca, pero no salió sonido. Su abogado se inclinó hacia ella, susurrando, pero ella se quedó helada. Su rostro pálido bajo el maquillaje. Las cámaras sonaban como martillitos. Tras una pausa, el juez habló de nuevo. El tribunal declara estas demandas inválidas. Este caso se desestima. Además, dadas las pruebas presentadas, ordeno una revisión por posible fraude y difamación. El mazo golpeó una vez, seco como trueno. Los hombros de Gabriel se relajaron. Tomó mi mano, apretándola fuerte. Sus dedos temblando no de miedo, sino de alivio. Afuera, los reporteros se arremolinaban, pero el sonido se desvaneció tras las puertas del juzgado. Salimos al aire libre, la lluvia cayendo suavemente en los escalones. Por un largo momento, nadie habló. La ciudad se movía a nuestro alrededor, ordinaria y gris, mientras la tormenta que había gobernado nuestras vidas se alejaba silenciosamente. Pasaron las semanas, y Dulces de Vargas volvió a respirar. Los estantes se llenaron de panes dorados y pasteles azucarados. El aire cálido con canela y risas. Los clientes habituales regresaron, vecinos que ahora sonreían un poco más. Preguntaban por Lila. Dejaban propinas dobladas junto a notas de agradecimiento. Gabriel trabajaba detrás del mostrador, con las mangas arremangadas, sellando cajas para entregas. Se movía con propósito tranquilo, la pesadez desaparecida de su rostro. Lila se sentaba cerca de la ventana con un libro en las piernas. Su voz suave mientras leía en voz alta, cada palabra brillante con nueva confianza. Cuando el último cliente se fue, limpié los mostradores. El olor a pan fresco flotando en el aire. Afuera, el río brillaba bajo un cielo pálido. La tarde caía suavemente sobre Oaxaca. Salí al porche y encendí la vieja lámpara que colgaba ahí desde que mi esposo construyó esta panadería. Su luz se derramó por los escalones, constante y dorada. Me quedé ahí un buen rato, viendo la luz extenderse en la llovizna.
Antes pensaba que el amor significaba aferrarse, susurré. Ahora sé que significa iluminar el camino de regreso. La ciudad murmuraba más allá del río. Viva otra vez, como el perdón mismo.